Índice. A continuación de la portada se elabora el índice, que es un listado de las partes estructurales del informe. Incluye los capítulos y subcapítulos, temas y subtemas que son y forman parte de la totalidad del trabajo. Se señalan las partes y su numeración de página correspondiente. El lector, al consultar el índice, se pone en contacto con todo el contenido del escrito, lo cual facilita la localización de los temas generales y específicos. Resumen. Es un texto sucinto donde se detalla todo el contenido del informe, planteando las ideas centrales y el perfil del escrito, es decir, reducir a términos breves y precisos la idea central del proyecto realizado. Si es un trabajo universitario, debe indicar a qué línea de investigación del programa se inscribe en el trabajo. Uno de los lineamientos de la educación inicial es la didáctica infantil, metodología y estrategias activas de aprendizaje. Debe incluir la justificación y objetivo, principales resultados y conclusiones, terminando con las palabras claves. Su extensión varía entre 75 y 150 palabras como máximo. Introducción. Es la comunicación inicial que permite, sin necesidad de explicar, penetrar a detalles motivadores, creando un ambiente de familiaridad y confianza entre el autor del escrito y la persona lectora. Revisión de la literatura y planteamiento del problema. Se trata de presentar el modo en que se enmarca el estudio en la comunidad, el contexto teórico y estado del arte, relaciona algunos trabajos similares y los principales hallazgos de los mismos, antecedentes. Con ello se trata de destacar la importancia del tema abordado y las distintas posiciones que, en relación al mismo, han asumido distintos autores. Describir un problema es caracterizarlo, definirlo, enmarcarlo teóricamente, es la estructuración de todo el trabajo investigativo, de tal forma que uno de sus componentes resulte parte de un todo y que ese todo forme un cuerpo que tenga lógica investigativa. A partir de esta primera visión teórica del tema en estudio, puede plantearse el problema inicial y las preguntas de investigación. Justificación. Este apartado debe reflejar la importancia y relevancia de la investigación exponiendo argumentos tales como, evidencias que demuestren la magnitud de la problemática o necesidad de estas para profundizar en el análisis, necesidad de actualizar o diseñar medidas correctivas que contribuyan a la solución de los problemas expuestos, necesidad de cubrir un vacío del conocimiento, evidenciar los beneficios futuros que pueden obtenerse tanto para la comunidad científica, como para los grupos sociales y o instituciones. Objetivos. Deben expresarse como proposiciones orientadas a definir los logros que se esperan obtener a partir de los resultados que arroje la investigación. Los elementos que lo constituyen son el verbo, las relaciones y el contexto. Debe formularse un objetivo general y varios específicos que presuponen el logro esperado al finalizar la investigación. Responden a la pregunta, ¿para qué? ¿Qué se buscó con el estudio? Metodología. En esta fase se parte de la identificación de la problemática dentro del proceso de la negociación de la demanda, luego se elabora un plan de diagnóstico que permita la recolección de la información necesaria para clarificar el estudio con el propósito de posibilitar la creación de procedimientos y técnicas que orienten al rumbo de la intervención. Seguido se procede al procesamiento de la información con el fin de socializar los resultados y generar conjuntamente la construcción del PAI para realizar los talleres que promueven la participación de toda la comunidad. Con la evaluación se emiten nuevas opiniones sobre la realidad planteada, dando lugar a nuevas acciones para replantear e implementar un nuevo plan para generar un informe final. Para comenzar con este punto es importante aclarar el enfoque epistemológico utilizado, es decir, explicar que tiene una orientación cualitativa y el método que se siguió para el estudio investigativo. Luego de la aclaración anterior se hace una explicación general del proceso seguido. El informe habría de aclarar desde un principio cuál ha sido la estrategia metodológica adoptada en el trabajo. Además, puesto que uno de los problemas existentes en el ámbito de la investigación cualitativa es la ambigüedad de los términos empleados, que en ocasiones adquieren distintos significados según quien los utilice, será necesario definir claramente qué se entiende cuando aludimos a observación participante, estudio de casos, informantes clave, etc. Acceso al campo. Informar acerca de los procedimientos formales o informales para acceder a los escenarios estudiados,
los permisos solicitados para ello, las dificultades encontradas y el modo en que fueron sorteadas. ¿Qué contrapartidas se ofrecieron a cambio de permitir la realización del estudio? Igualmente conviene indicar el tiempo durante el cual se realizó el estudio, o el modo en que se estableció con los participantes. En caso de que el investigador actúe como participante en el contexto estudiado, se debe definir cuál fue su rol y cómo llegó a desempeñarlo. Selección de informantes y situaciones que fueron observadas. Una vez en el campo de trabajo, el investigador selecciona a determinados sujetos para la obtención de informaciones. Es importante exponer las razones por las que se seleccionaron tales sujetos, es decir, son escogidos porque son las personas que conocen la realidad cotidiana a la que pretende acercarse el investigador dentro del estudio de la comunidad. Otros no porque su aportación dentro del proceso de investigación es poco significativa y tienen poca participación en las diferentes reuniones planteadas por el investigador. Esta selección se realiza para poder valorar la información de acuerdo con el origen de los informantes. Del mismo modo, se debe explicar la selección de situaciones concretas en que se desarrollaron las sesiones de observación. Estrategias de recogida y registro de datos. En esta fase de investigación, acción participativa hace referencia a las diferentes técnicas e instrumentos: observación participativa, entrevistas, grupos de discusión, talleres y DAFO, que se utiliza para la recolección de la información que se aplicó en la comunidad. Habrá de incluir algún apartado relativo al modo en que fueron recogidos los datos. Entrevistas. Número de entrevistados y duración de las mismas, observación, periodos de observación y el tipo de registro llevado a cabo, y cualquier técnica que se hubiera utilizado, se debe describir con precisión. Análisis de la información. Con frecuencia los autores pasan de la descripción de las estrategias para la recogida de datos a las conclusiones del estudio, sin explicar las operaciones que han mediado entre aquellas y estas. Es importante indicar los procedimientos seguidos en la reducción de la información, que fue descartada por irrelevante y la reducción mediante categorías fue emplea, qué tipo de comparaciones se llevaron a cabo para extraer el significado de los datos. Hay que indicar el modo en que fue realizado el manejo de los datos, bien siguiendo procedimientos estructurados y sistemáticos para recurriendo al uso de programas informáticos, pero al ser nuestro estudio de diagnóstico no es necesario la utilización de algún software. Resultados y conclusiones. Los resultados y conclusiones del estudio suelen ser el aspecto más importante del informe de investigación cualitativa, hasta el punto de que en algunos casos se ha llegado a identificar a estos con el informe. Los resultados incluyen una descripción y o interpretación de la escena o los casos estudiados, apoyando las afirmaciones que se realizan en citas extraídas de las entrevistas a los participantes, de los registros de observación, los diarios y otras fuentes de información. Junto a los resultados, un apartado final del informe puede incluir las conclusiones del estudio, en las que se sintetizan los resultados más importantes, indicando el modo en que se responde a los interrogantes planteados, la manera en que los fenómenos o procesos observados se explican desde determinados marcos teóricos, las coincidencias o discrepancias respecto a estudios similares, la forma en que los resultados del estudio contribuyen a incrementar el conocimiento sobre el tipo de realidades estudiadas, o las líneas de investigación sugeridas a partir de los hallazgos alcanzados. Cuando la investigación desarrollada se orienta a la resolución de problemas o la mejora de las situaciones, las conclusiones finales pueden ir seguidas de consecuencias, orientaciones, recomendaciones o medidas que habrían de adoptarse. Referencias bibliográficas. Los informes de investigación incluyen referencias bibliográficas, especialmente cuando se presenta un marco teórico desde el que se desarrolla la investigación, o cuando se contextualizan teóricamente las conclusiones del estudio.